Muy bien, tenemos la pantalla completa. Jóvenes. Sí. Muy bien. En la temática para este día vamos a ver la interrelación de los presupuestos, la mecánica, técnica y principios de los presupuestos. Y luego le van a quedar con una evaluación. Hasta ahora pues hemos cubierto todos estos temas y vamos a entonces trabajar con estos dos ahora para dejar pendientes en la siguiente clase otros. Entonces hablemos de la interrelación de los presupuestos. Aquí tenemos un esquema que nos ubica de forma general cómo se interrelaciona el presupuesto con todas las áreas de la empresa y con la serie de procesos que siguen. Cada uno está indicado a través de un número. Por ejemplo, entonces comenzamos con la política de ventas. Y es que un plan presupuestario inicia con el presupuesto de ventas. Y un elemento fundamental son las políticas de venta. Entonces, siempre debe de haber una política de ventas y estas políticas están diseminadas. Vamos a ver, todas las áreas funcionales tienen o deberían tener políticas. Y es el caso que el área de ventas tiene su política. Entonces, comenzamos con las políticas de ventas y eso da origen al presupuesto de ventas. Luego seguimos con la política de producción, de igual manera. Ahí se definen prioridades, niveles de producción y estándares, así como también indicadores. Todas las áreas deben tener indicadores. Y específicamente en el área de producción, de lo que se trata es los indicadores de desperdicios, por ejemplo, de eficiencia en el proceso productivo. Luego continuamos y llegamos hasta el número 3, en donde estamos relacionando a la política financiera. Las empresas necesitan políticas financieras porque resulta que en este proceso de negocios de la empresa tienen ingresos y egresos. Entonces, a través de la política financiera podemos determinar qué hacer con las necesidades de efectivo si necesita recursos. Y si hay excedentes de recursos, ¿qué hacer con esos recursos? Se necesita entonces una política en donde se establezca con qué instituciones nos vamos a fondear para obtener fondos. Recuerden que hay varias formas de obtener recursos. Uno es a través de los accionistas, otro es a través de las instituciones financieras y otro es a través de la emisión de títulos de deuda. Y esto no es más que emitir, por ejemplo, certificados de inversión o papeles a descuento. Claro, la emisión de este tipo de documentos requiere todo un protocolo, porque no es así nomás que yo como empresario quiero emitir certificados y ya, ¿verdad? No. Hay un proceso que hay que seguir a través de la bolsa de valores y obviamente la bolsa pide garantías, es decir, con qué la empresa va a garantizar la emisión de títulos. Algunos ejemplos que les puedo dar es Grupo Q, por ejemplo, continuamente emite certificados de inversión, en donde el certificado se emite para 30, 60, 90, para 180 días o para un año o más de un año. Y entonces, la diferencia con los papeles a descuento, que son iguales, pero la diferencia es que el papel a descuento, el valor facial dice $100. Pero
El que lo adquiere paga 90, por ejemplo, paga 90. Y el vencimiento recibe 100. Ese es un papel a descuento. Y los certificados de inversión son los que tienen valor facial 100, pagas tú 100, y lo que ocurre es que al vencimiento te dan el interés pactado. Si te dicen que te van a dar 5% anual, 6% anual, 7% anual, entonces el 7% te lo dan al vencimiento. Entonces, eso queda definido en una política financiera. Luego vamos y buscamos el número 4 y nos trasladamos a la política de inversiones. ¿Qué vamos a hacer con nuestros excedentes? Si vamos a invertir fuera del país, que es muy riesgoso, muchas entidades prohíben invertir en el exterior. Si bien es cierto, tienes la posibilidad de ganar más, pero de igual manera la posibilidad de perder más o de perderlo todo. Entonces se necesita una política. Y si hay inversiones internas, es decir, en el país, definir en qué títulos se va a invertir esa plata. Si en títulos del Estado, que son los letes, los que generalmente emite el Estado para obtener recursos, o si lo vamos a invertir en instituciones financieras. Entonces debe establecerse. Hay un instrumento financiero que es el que más se transa en nuestro país en la bolsa de valores. Si ustedes entran a la bolsa de valores, ahí van a encontrar que el título que más se transa es el que se conoce como reporto, así se llama, reporto. Este es un título que se invierte a 7, 14, 21 días. 30 es muy escaso, generalmente solamente es inversiones de cortísimo plazo. Ese es lo que más se transa en la bolsa de valores. Lo que ocurre es que recuerden que nuestro mercado en El Salvador, mercado de valores, no hay mercado primario. ¿Y cuál es el mercado primario? En donde se transan las acciones que emiten las empresas. Y en nuestro país no hay mercado en donde yo pueda ir a comprar acciones de Siman, no hay. Yo quiero comprar acciones de Excel, no hay. O acciones del Grupo Q, no hay. ¿Por qué? Porque en El Salvador la mayoría de empresas son familiares. Y familiares es que hay un círculo de la familia que entre ellos son los que adquieren las acciones y no abren. Entonces, no hay mercado primario, solo mercado secundario. ¿Y qué es el mercado secundario? Ahí sí se pueden adquirir acciones, es decir, yo tengo acciones de una empresa y las vendo a quien las quiera obtener, pero ya es secundario. No es que yo las adquiera en el mercado, no, las adquiero a una persona que las posea. Así funciona. Entonces, ahí tenemos la política de inversiones. Luego, entonces, nos trasladamos al número 5, que es la política de costos. Importante es que se defina qué método vamos a utilizar en el proceso productivo. Nosotros en la unidad 2 vamos a conocer los costos estándar, que es con lo que generalmente se trabajan. Costos estándar, es decir, estos costos son los que se determinan a través de una forma técnica, es decir, tiempos o unidades de medida de un todo para establecer cuánto me cuesta una unidad del bien que estoy produciendo. Entonces se debe definir esa política de costos para que de forma estandarizada se haga. Luego nos trasladamos al presupuesto de ventas. Es todo un proceso el que se sigue y en el presupuesto de ventas es la fuerza de ventas lo que establecen las unidades a vender, pero necesitan que haya un inventario de productos terminados y debe de haber entonces un presupuesto de inventario de productos terminados. Lo que ocurre es que acá generalmente se hace a través de una decisión de la empresa de cuánto es el inventario que el empresario, el gerente o a una recomendación del gerente de producción decide tener como inventario de producto terminado. Es decir,
disponible para la venta, sin que haya un requerimiento del área de venta, sino que allí disponible para ser vendido. Luego, ese presupuesto depende de un programa de producción. Ahí tenemos el número 8. Hay un programa de producción, el que se establece, que puede tener turnos. Turno 1, turno 2, turno 3, o dependiendo del volumen de necesidad a producir. Luego tenemos el presupuesto de costo de producción. Se necesita, puesto que ahí están inmersos los elementos del costo. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del costo? Recuerden, la mano de obra, tenemos la materia prima y tenemos los gastos indirectos de fabricación. Ahí entonces tenemos un costo de producción y ese hay que establecerlo. Enseguida nos trasladamos al número 10, que es el presupuesto de inventario de materiales, fundamental para el proceso productivo. Y ahí es donde interviene otras unidades. Por ejemplo, finanzas debe de estar proveyendo del recurso financiero en su momento oportuno para tener un inventario de materiales que va a depender del proceso productivo y también va a depender del consumo de materiales, que ahí lo tenemos en el 11. Entonces, el presupuesto de inventario depende del consumo de materiales y también del presupuesto de compras que vamos a hacer dependiendo del consumo y también dependiendo de la política que tengamos de inventarios. Porque vamos a tener un inventario al final del ejercicio que es para una posible venta y necesitamos producir de inmediato. Entonces no podemos estar sin inventario de materiales. Entonces necesitamos una política de inventarios en esa parte. Entonces, de igual manera, para comprar necesitamos una política de compra. ¿A quién le vamos a comprar? ¿Con qué proveedores vamos a formar una alianza de tal manera que no nos vayan a dejar sin materiales? Es decir, se formulan convenios, contratos de aprovisionamiento para el proceso productivo. Luego tenemos, importante, cuando interviene la mano de obra, y ahí nos vamos al número 3, interviene la mano de obra. Allí necesitamos establecer un presupuesto ¿de qué? De sueldos para la mano de obra. De igual manera, un presupuesto de gastos indirectos de producción. Acá en la unidad 2 vamos a conocer una metodología que nos permita asignar cuánto le corresponde en el costo de producción en concepto de gastos indirectos de producción, de fabricación. Vamos a utilizar una fórmula, vamos a aprender a utilizarla para establecer nuestro costo unitario de producción. Nos vamos luego entonces a la necesidad de establecer un presupuesto de otros ingresos. Pudiera ser que, ¿cuáles son otros ingresos? Aquellas entradas de dinero que no corresponden a las operaciones normales de la empresa, pero obviamente ocurren y necesitamos establecer una estimación de cuánto podrían ser ese concepto de otros ingresos. Por ejemplo, la empresa genera desperdicios. Lo que se busca es minimizar los desperdicios, pero si ocurren que estos desperdicios los negociemos, es decir, los vendamos. Un ejemplo, esta industria de toallas y la sal. Hay retazos y esos retazos los venden y las gentes los utilizan para hacer trapeadores. Hay mucho mercado para esos retazos y ese es un desperdicio. Entonces eso entra a otros ingresos. Otro elemento es que en la política de inversiones
Si tenemos excedentes, los excedentes lo vamos a invertir, muy probablemente, dependiendo de el tiempo en que lo invirtamos, lo vamos a colocar en certificados de inversión, papeles a descuento o en reportos. Esos intereses corresponden a otros ingresos. ¿Por qué? Porque la empresa no se dedica a hacer inversiones. Eso es otros ingresos. Muy bien, nos trasladamos al número 16 y de igual manera, si la empresa decide vender al crédito, necesita una política. ¿A quién le vamos a dar crédito? Necesitamos establecer una política. Y esa política debe establecer a qué tiempo vamos a colocar el crédito, a 30, 60, 90 días. La decisión de vender al crédito es muy delicada, porque si la empresa no tiene suficiente capital de trabajo, lo que va a ocurrir es que se va a quedar sin dinero porque no va a recibir el efectivo de inmediato como resultado de las ventas. ¿Por qué? Porque decidió dar crédito. Y deberá saber que si el crédito es a 30 días el que está otorgando, ese dinero lo va a ver hasta dentro de 30 días, con el riesgo de que no le paguen. Y si no le pagan, no vamos a tener para pagar los gastos de operación, salarios, agua, luz, teléfono, los proveedores. Entonces nos podemos estar en dificultades. Entonces necesita una política para generar las ventas al crédito y las cuentas por cobrar. Nos trasladamos al número 17 y está al centro de la figura, en donde nos dice el 17, acá lo tenemos, presupuesto de costo de distribución y administración. Necesitamos establecer ese presupuesto. ¿Cuánto nos va a costar la distribución de nuestros bienes y servicios y también los de administración? Enseguida nos trasladamos al número 18 y ahí lo que tenemos es el presupuesto de otros gastos. Pueden haber otros gastos y debemos establecer ese tipo de egresos. Obviamente, esos gastos no tienen nada que ver con nuestras operaciones normales. Si surge un gasto y no es de nuestro negocio, entonces va a otros gastos. Por ejemplo, una donación es un gasto y no es parte de las operaciones normales. Enseguida nos trasladamos al número 19. Vamos a ver, aquí está el presupuesto de costo de producto de lo vendido. Muy bien. Lo que ocurre es que en el costo de lo vendido, ahí lo que interviene es ya si hay de por medio descuentos sobre venta y vamos a aprender en la unidad 3 a hacer por separado el presupuesto de costo de producción, luego el presupuesto de costo de ventas y luego el presupuesto de el estado de resultados. Y eso se nos va a hacer mucho más fácil porque lo que ocurre es que, por ejemplo, en el presupuesto de costo de producción, que en el 9, ahí intervienen solamente los elementos del costo. Y ahí el costo de ventas interviene en lo que son los inventarios de producto terminado, ¿verdad? Y esa es la diferencia. Aquí tenemos materia prima y aquí tenemos los inventarios de productos terminados. Nos trasladamos al número 20 y llegamos al presupuesto de impuestos sobre renta. Una vez hayamos elaborado el estado de resultados, vamos a determinar cuánto es nuestra utilidad. Y entonces, al determinar nuestra utilidad, podemos establecer cuánto nos corresponde de impuesto, ¿verdad? Ya puede ser el 25% o el 30%. El 25% de impuestos es sobre los ingresos y el 30% también. Vamos a pagar el 30% toda vez y cuando la empresa obtenga ingresos superiores a 150,000, un centavo. Si las ventas, o sea, los ingresos corresponden a 150,000,
va a pagar el 25%. Muy bien. Acá tenemos el número 21 y tenemos el plan de aplicación de las utilidades. ¿Qué vamos a hacer con nuestras utilidades? ¿Verdad? Entonces se hace un plan. Por ejemplo, puede tomar la decisión la empresa de hacer una repartición de utilidades o si no, retenerlas para futuras inversiones. Y se necesita entonces de igual manera acá establecer ese plancito. Nos vamos al número 22, tenemos, vamos a ver, esto ya lo vimos, ¿no? Cuentas por pagar, necesitamos establecer lo que tenemos que pagar y también un presupuesto de caja. El presupuesto de caja no es más que cash flow, es decir, este presupuesto de ingresos y egresos. Y entonces, a través de este presupuesto es que determinamos con cuánto iniciamos el año o el periodo y con cuánto vamos a finalizar. Y generalmente este valor corresponde al que vamos a colocar en el estado de situación financiera proyectado. Bueno, todo esto concluimos con un presupuesto financiero que son los estados financieros proyectados. Y entonces, antes de los presupuestos financieros, se elabora el presupuesto de caja. Y finalizamos entonces con un presupuesto de inversiones a más de un año. Si tenemos excedentes y no los vamos a utilizar, podemos pensar en inversiones. Y eso se determina acá, en el presupuesto de caja. Con tiempo, vamos a saber si vamos a tener excedentes y si no vamos a necesitar nuestro dinero de forma inmediata, entonces elaboramos un presupuesto de inversiones para más de un año. Muy bien. Veamos ahora la mecánica, técnica y principios para elaboración del presupuesto. En todo sistema presupuestario se necesita claridad sobre tres aspectos. Estos tres aspectos están interrelacionados entre ellos y son fundamentales para todas las personas que participan en las diferentes etapas del proceso presupuestario. Y son estos tres. Los elementos del trabajo que son utilizados para elaborar el presupuesto. Esto nos permite manejar información mediante ¿qué? Diseño de formas, o sea, formularios, cédulas, que nos van a permitir la recolección de datos, de información, y estos medios que se van a utilizar para el cálculo matemático y métodos que se van a utilizar para la elaboración del presupuesto. Entonces, a esto se les denomina elementos de trabajo. Los formularios, las cédulas, que deben ser de forma estandarizada, es decir, los que utiliza el área de producción, esos mismos formularios van a ser utilizados por otras áreas en los campos que les corresponde. Es decir, no vamos a tener diferentes formularios. También intervienen las técnicas de elaboración, que son el conjunto de procedimientos que se utilizan para hacer la estimación. Es decir, ahí se define cuál técnica vamos a utilizar. Estas pueden provenir de la experiencia o de investigaciones realizadas. Cuando hablamos de investigaciones realizadas, estamos hablando de los costos estándar, por ejemplo. Si es por experiencia o por investigación, el encargado de elaborar el presupuesto de ventas, por ejemplo, puede identificar los factores que incidieron sobre las ventas en periodos pasados. Importante entonces, la historia. Los procedimientos utilizados para determinar los estándares de los tres elementos del costo que les hablamos. Mano de obra, materiales y costos indirectos de fabricación. De igual manera, el método que se utilizará para determinar el precio del producto. Y por último, los principios. Estos revisten una especial importancia en el campo del proceso de elaboración e implementación de los presupuestos. Por lo que hemos enunciado, entonces es necesario resaltar el hecho de que sirven de guías o de moderadores del criterio de las personas que están encargadas de elaborar los presupuestos, ya sea de forma parcial o de forma general.
Entonces, por ejemplo, este autor de este libro, Control Presupuestal de los Negocios, presenta algunos principios. Y entonces él lo clasifica en 5 grupos. Previsión, planeación, organización, dirección y control. Lo que estamos viendo allí es una forma de reunir el proceso de administración. Entonces, cada uno de estos principios comprende otros principios que ahorita los vamos a ver y que les van a ser muy familiares a ustedes, porque ya los conocen. Tenemos los principios de previsión. Son 3. Estos principios destacan la importancia del estudio anticipado de los procesos de organización y de las posibilidades de lograr las mejores propuestas. Entonces tenemos 3 principios. De predictibilidad, entonces que nos da la posibilidad de pronosticar algo que ha de suceder o que queremos que suceda. De determinación cuantitativa, es que se debe determinar en unidades monetarias, porque el presupuesto es así, se determina en unidades. Y aquí nos está hablando monetarias, y entonces para ejecutar los planes de la empresa. Y el principio de objetivo, que puede preverse algo siempre y cuando se busque un propósito, un objetivo final. Estos son los 3 principios de previsión. Luego tenemos los principios de planeación, que esos sí son varios. Estos se refieren a la necesidad de programar la acción para lograr los objetivos deseados. Entonces tenemos el primero, de precisión. Los presupuestos son planes de acción y deben expresarse de manera precisa y concreta. Es decir, que no debe haber ambigüedad. No debe haber vaguedades que impidan una correcta ejecución. De costeabilidad, otro principio. El beneficio de la adopción de la elaboración y ejecución del sistema presupuestario, ese beneficio debe ser superior al costo para hacerlo funcionar. Entonces ese es el principio de costeabilidad. Si los costos para hacerlo funcionar, el presupuesto son muy altos y eso nos va a mermar de forma importante los beneficios, no lo hagamos. Eso no quiere decir ese principio de flexibilidad. Dice que todo plan debe dejar el margen para cambios que surjan en razón de hechos totalmente imprevisibles y de las circunstancias que hayan variado después de la previsión. Esto es, por ejemplo, los presupuestos al 1 de enero de cada año ya deben estar formulados. Pero en el caso de esta emergencia de la pandemia, todos los presupuestos se nos cayeron. Entonces, debe de ser flexible, porque tienen que ser ajustados a la situación que estamos viviendo. Principio de planeación. Lo que nos dice el principio de planeación, de unidad, perdón, es que debe existir un solo presupuesto para cada función. Y todos los que se aplican a la empresa deben estar debidamente coordinados. Eso es un presupuesto de ventas, un presupuesto de producción, un presupuesto de costos, pero todos al final están debidamente coordinados. Ese es el principio de unidad, de confianza. El principio nos dice que debe haber un decidido apoyo y la convicción en los principios, al igual que la eficiencia de control presupuestal por parte de todos los directivos de la empresa. Son fundamentales. Muy bien. Significa entonces que debemos de confiar en el proceso de supervisión de la ejecución del presupuesto. Debe haber esa confianza, es un principio de participación. Significa que es fundamental que en la planeación y el control de los negocios intervengan todos los empleados. De esta manera se va a aprovechar la experiencia de todos y se asegura un compromiso para la consecución de las cifras
contenidas en el presupuesto. Principio de oportunidad. Los planes deben estar completamente preparados antes de iniciar. El periodo presupuestal, lo que hemos dicho, al 1 de enero tiene que estar todo listo para iniciar el año. O cifras presupuestarias oportunas. De contabilidad por áreas de responsabilidad. La contabilidad debe cumplir los postulados de la contabilidad general. Debe servir para todos los fines del control presupuestal a nivel de cada una de las áreas. ¿Por qué? Porque necesitamos tener la información de qué está ocurriendo día a día, semana a semana y mes a mes. ¿Para qué? Para que podamos ir confrontando con las cifras presupuestarias. Luego tenemos los principios de organización, solamente son dos y que son muy conocidos por ustedes. Estos denotan la importancia de estructurar las actividades humanas para alcanzar las metas. Tenemos el de orden. Nos dice que la planeación y el control presupuestal se deben fundamentar en una organización formal, trazada en un organigrama que defina autoridad, responsabilidad de forma precisa y que las funciones de cada miembro del grupo directivo estén detallados esos deberes y responsabilidades. De comunicación, este principio nos dice que dos o más personas, o si es el caso, que todos los que están implicados entiendan del mismo modo un asunto de manera oportuna y concisa. Es decir, todos entiendan de lo que se está hablando. Por eso se dice de comunicación una interrelación de la información y que todos puedan entenderse. Principio de dirección. Tenemos dos. Estos indican el modo de conducir las actuaciones de las personas para lograr los objetivos. Y ahí tenemos de autoridad, que es esa autoridad que lleva consigo implícita la responsabilidad. Este principio establece que la delegación de autoridad no sea jamás absoluta, como para eximir totalmente al funcionario de la responsabilidad final que le cabe por actividades bajo su jurisdicción. Es decir, lleva la responsabilidad y la autoridad, pero siempre el jefe, aunque delegue responsabilidad y autoridad, siempre el jefe es responsable. Y el de coordinación, el interés general debe prevalecer sobre el interés particular. Las áreas deben armonizar sus esfuerzos para lograr el objetivo y las metas de la organización. Lo que ocurre es que cada área funcional tiene sus metas, pero al final deben armonizar todas esas metas para lograr el objetivo de la empresa, las metas de la organización. Y luego tenemos el principio de control, que son 4 principios. Estos se refieren y permiten comparaciones entre los objetivos y lo que se va logrando. Entonces tenemos de reconocimiento. Es necesario reconocer o dar crédito al individuo por sus éxitos, así como llamarlo al orden y aconsejarlo por sus faltas y omisiones. Esto es el castigo y el premio. A eso se refiere. Si ha cumplido, necesita un premio, es decir, una palmada en la espalda, y si no, hay que llamarle la atención. Principio de excepción. Se recomienda a todos los ejecutivos dediquen su tiempo a lo más importante y no deben estarse preocupando por los problemas pequeños, es decir, por excepción, su tiempo a lo más importante. De normas. Los presupuestos constituyen la norma por excelencia para todas las operaciones de la empresa. Entonces debe de haber un establecimiento de normas claras y precisas en la empresa. ¿Para qué? Para contribuir de forma apreciable a las utilidades y producir además otros beneficios. Es decir, las normas son un manual de presupuestos. Luego tenemos conciencia de los costos. Para el éxito del negocio se debe tener conciencia de cada decisión de un individuo tiene efectos sobre los costos. Cada supervisor debe comprender el impacto de sus decisiones sobre los costos para que cada decisión que se tome sea beneficiosa para la empresa. Entonces debe saber que
la participación en el cuidado del dinero, del proceso productivo es importante porque cada vez que hay un error, eso tiene un costo y eso impacta las utilidades. Muy bien, estos son todos los principios y esto es lo que tenemos para la clase de este día. Y si hay alguna pregunta, pues con gusto. Tenemos 2 minutos. Jóvenes, ¿están Sí, por yo ahí? solamente tengo una pregunta. Yo creo que no sé si es que no escuché bien o me perdí, ¿verdad? Dime. Cuando usted decía de la compra de acciones, bueno, usted mencionaba que hay empresas las cuales uno no puede comprar, digamos, poniendo como ejemplo, ¿verdad? No, así como persona natural no se puede comprar acciones porque en sí las empresas pues ya tienen como monopolizado, por decirlo así, entre sí, pues entre familias, todos sus negocios. Entonces no se ven en la necesidad de, digamos, como de ponerlas a la venta. Todo queda Sí, así entre familias. sí, lo que Pero ocurre en cuando, El Salvador, ajá, no sé si te comprendí la pregunta, en El Salvador no existe el mercado primario, es decir, que las acciones no están a la venta. Y pero entonces las cuando acciones que se emiten ajá. las compran la misma familia. Y por esa razón es que no hay acciones a la venta. Y ese es sería el mercado primario. Cuando la empresa emite acciones, deberían de ir al mercado, a la venta, para que cualquier persona las adquiera. Y eso no ocurre. Pero Entonces, usted ajá, mencionaba otra parte que sí, decía de que la persona la cede, o sea, otra persona se refiere que es una persona siempre, digamos, registrada, por decirlo así, y las pone a la venta, pero este puede ser como un negocio, no sé, no a nivel empresarial, sino que puede ser otro tipo de negocio, no sé, y, y digamos fíjate, como Dollar City, por decirlo así. sí, pero lo que ocurre es que a eso se le llama mercado secundario. Por ejemplo, yo tengo acciones de una empresa y se las puedo vender a quien me las pague mejor. Y eso es permitido, nada más que se hace a través de un documento a la venta de las acciones, pero eso es válido. Y eso se le llama mercado secundario. Y puedes hacerlo, es válido, no es ilegal. Ujú. Okay. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Si tienen alguna dificultad con los laboratorios, no olviden avisarme. Ahí les voy a colocar este otro. Este creo que lo vamos a dejar para el sábado a las 11 de la noche, para que tengan suficiente tiempo. ¿De acuerdo? Gracias, Lick. De acuerdo, Len, gracias. Ok, hasta luego, cuídense. Adiós. Adiós. Adiós, gracias.